Gracias al Señor que podemos estar acá. Y ya que es un culto de oración, pues yo lo que quiero es orar. Orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú siempre tienes el control, Señor. Gracias, Padre del cielo, por la salvación que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el poder que hay en ti, Señor, que hasta hoy nos ha guardado y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por la familia que tú nos has dado. Gracias por nuestros hijos. Gracias por los matrimonios, Señor. Muchas gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por cada familia. Gracias, Señor, por tu amor que se prolonga y tú nos das oportunidad, Señor, de poder acercarnos a ti. Mil gracias, Padre del cielo, por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de cada una de tus promesas, Señor, que son fieles, son verdaderas, Señor, y que tú has cumplido lo que has prometido, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad de poder alabar y glorificar y honrar tu nombre. Mil gracias, Padre del cielo, porque atento están tus oídos, Señor, a nuestro clamor. Mil gracias, Padre del cielo, porque nos ayudas, Señor, a poder hacer tu voluntad. Nos das tu gracia para poder hacer tu voluntad, que siempre es buena, es agradable y es perfecta. Mil gracias, Padre del cielo, por el brazo poderoso con que tú nos has librado, con que tú nos has salvado, Señor. Gracias por el sostén, gracias por la salud, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Y mil gracias, Señor, podemos decir que todo lo bueno que tenemos viene de ti. Gracias, Señor, porque todo viene de ti y todo vuelve a ti. Mil gracias, Padre, por tu Hijo. Mil gracias por tu Espíritu Santo. Y mil gracias, Señor, por la oportunidad de poder expresar la gratitud de nuestros corazones por tu bondad, por tu amor y por tu magnificencia. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga mucho. Aleluya. Agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos una vez más. Y creo que nada se escapa de la perfecta voluntad de Dios. Solo quiero en esta tarde dejarte con una palabra y quiera Dios que podamos atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón. Vengo con el deseo de animarte a caminar una milla más para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarte a abrir las Escrituras. No me voy a extender. En el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo del 24, versículo número 30. Dice las Escrituras: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te honramos en esta hora, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, gracias porque te hemos adorado. Y Señor, ciertamente podemos decir, Ebenezer, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado y tu presencia está en este lugar. Dios, yo quiero rogarte que no sea un tiempo más, sino que sea un tiempo donde uses tu palabra para ministrar a cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay ocasiones donde he predicado esta porción de las Escrituras,
pero lo he visto más bien desde el punto de vista de enfocar en el trabajo, en la obra, enfocar desde el punto de vista de lo que es una persona visionaria para llegar a los retos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Pero en medio de este tiempo de confinamiento, en este tiempo de tanta nebulosa, Dios me ha hablado, pero más que para verlo, como siempre he tenido la oportunidad de examinar esta palabra, he tenido la oportunidad de notar algunos detalles que quizás nunca antes me había detenido a mirarlo con tanta precisión. Y quiero compartir en esta tarde bajo el título Azotado por las olas o zarandeado por las olas. Cuando nosotros miramos esta porción de la palabra, vemos en esta porción de la palabra un cuadro de la iglesia actual. Vemos una iglesia en el contexto donde estamos viviendo, vemos una iglesia donde el fuerte viento, donde las presiones externas, cosas que no tienen que ver con nuestro interior, el fuerte viento, las presiones externas, están tratando de debilitar la vida interna, produciendo en cada uno de nosotros temores, produciendo tensiones y produciendo ansiedad. En el punto donde estamos, una de las cosas que más hoy por hoy estamos mirando es temores. Hay muchas personas con temores aún dentro del pueblo del Señor. No solo temores, sino tensiones. Todo esto lo que ha estado trayendo es aumentando en varias ocasiones las tensiones aún dentro de los mismos miembros de la familia y lo otro, ansiedad. Ahora, y siempre con el fin de paralizar una de las experiencias más gloriosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En esta porción de las Escrituras, la palabra del Señor nos está hablando y nos está contando de que Jesús había estado haciendo algunos milagros. Luego Jesús le dice a sus discípulos que entren a la barca, que crucen a la otra ribera, y algo acontece. Jesús se queda en tierra. Y Jesús, quedándose en tierra, comienza a hablar con el Padre, comienza a buscar la presencia del Señor. Pero mientras que los discípulos iban en la barca, aquel día aconteció algo, dice la palabra del Señor, versículo número 24. Ya la barca estaba en medio del mar, dice las Escrituras, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25 dice que Jesús fue a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron y pensaron que era un fantasma, dice la palabra. En medio de la noche oscura, donde lo único que se podía escuchar era el rugido del fuerte viento, en medio de la noche oscura, donde se sentía el poder impetuoso de aquellas olas como golpeaban sobre aquella barca, los discípulos no pudieron reconocer a aquel que iba caminando sobre las aguas. ¿Qué fue lo que los discípulos vieron en medio de aquel contexto? Vieron un fantasma. Cuando aquel que estaba caminando sobre las aguas no era un fantasma, debido a la presión del viento, debido a la presión de la fuerte ola, ¿qué fue lo que tuvieron la oportunidad de experimentar? Es un fantasma. Y quiero centrarme en algo y quiero que puedas ver algo en esta hora. Y es que estamos en un contexto de presión. Estamos en un contexto de oscuridad. Estamos en un contexto donde muchos de nosotros nos estamos preguntando qué es lo que va a pasar con nuestro futuro. Estamos en un contexto relativamente de crisis. Pero quiero decirte algo, no es el tiempo de estar mirando lo que no es, sino es el tiempo, más que mirar con nuestros ojos naturales, es el tiempo de detenernos a escuchar la voz del Dios de los cielos. Y muchos de nosotros hemos estado fijando nuestra mirada en la situación, en aquello que parece negro, en aquello que no nos muestra esperanza. ¡Aleluya! Amén. Pero la historia cambia cuando el Dios de los cielos habla. Dice las Escrituras que uno de los discípulos le dice, en este caso, dice que uno de los discípulos, pensando que era un fantasma, algo acontece. Jesús coge y le habla a los discípulos y literalmente dice la palabra que Jesús le dice a los discípulos en el versículo número 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy,
y luego Jesús le dice, no temáis. Cuán importante es en el contexto que estamos escuchando detenernos a escuchar la voz de Dios. Te pregunto, hay muchas voces que están ministrando a nuestras vidas en los días que estamos viviendo. Las noticias continuamente están ministrando tu vida y están ministrando también mi vida. Pero Dios quiere que la iglesia se detenga por un momento. Dios quiere que la iglesia no vea con ojos naturales, sino Dios quiere abrir nuestros ojos. Dios quiere abrir nuestros oídos para escuchar la voz del Dios de los cielos, cómo nos llama y cómo Dios sobre todas las cosas nos dice. Dice la palabra, pero enseguida Jesús les habló. Cuando ellos pensaron que era un fantasma, dice que enseguida Jesús no tardó. Dice que les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y te pregunto en esta tarde, ¿cuán importante es el ánimo? Cuando hay un creyente desanimado, comienza a perder el sabor. Cuando hay un creyente desanimado, comienza a dudar de la fe. Cuando hay un creyente desanimado, todo lo ve negro. Cuando hay un creyente desanimado, da un pasito hacia adelante y da un pasito hacia detrás. Cuando hay un creyente desanimado, no puede ver en medio de la situación que estamos viviendo, de que todavía el Dios de los cielos sigue gobernando. Dios todavía sigue controlando. Bendito es el Dios, aleluya. Y dice la palabra de que esta gente, dice que pensaron que era un fantasma y Jesús le dijo, tened ánimo. Dice las Escrituras, y quiero que me puedas escuchar, que el hombre de doble ánimo, ¿qué dice la palabra? ¿En qué? ¿En qué? En todos sus caminos. No es en uno, sino que dice la palabra que es inconstante. En todos sus caminos, dice la palabra del Señor. Pedro, ministrado por estas palabras, cuando el Señor le dijo, tened ánimo, y le dice, yo soy. No yo, sino el Señor le dice a los discípulos, yo soy. Yo soy el que controlo. Yo soy el que tengo control de los vientos. Yo soy el que tengo control del mal. Yo soy el que tengo control de toda situación que se pueda estar viviendo. El Señor le dijo, yo soy, y luego le dice, no temáis. Yo te pregunto en esta tarde, iglesia, ¿por qué temes? ¿Estás conmigo, por favor? Te pregunto en esta tarde, ¿por qué temes? Lo que estamos viviendo, escúchame por un momento. Yo no te digo que es un cuento lo que estamos viviendo. Todo lo relación a la enfermedad, a todo el ambiente que hay. Yo no te digo que es un cuento. Yo no te digo que no tomes medidas. Yo no te digo que no te cuides. No es lo que te estoy diciendo. Sino lo que te estoy diciendo y quiero que puedas entender algo. Y es que detrás de todo esto se está moviendo un espíritu de temor. Una de las cosas que trae el temor, ¿tú sabes qué cosa es? Que desequilibra el sistema inmunológico. O mejor dicho, cuando hay crisis como la que estamos viviendo, con mucha facilidad se desequilibra el sistema inmunológico. Al desequilibrarse el sistema inmunológico, nos hacemos más sensibles a las enfermedades. Y no solo a las enfermedades, sino se desatan una cantidad de conflictos internos en cada uno de nosotros, que luego para que sea ajustada a nuestras vidas, cuesta más. Este es el tiempo de fijar la mirada en la persona de Jesucristo. Este es el tiempo de poder escuchar a Dios, aún en medio de tantas noticias, escuchar a Dios como Dios le dice a la iglesia. Es el tiempo de escuchar a Dios como Dios le dice a la iglesia, tened ánimo. Y no solo tener ánimo, sino que Dios le dice, yo soy, y le dice, no temáis. Pedro, ministrado por estas palabras, le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven.
dice la palabra del Señor. Qué lindo es dejarnos ministrar por la palabra de Dios de los cielos. Ahora, en esta porción de la palabra del Señor hay 3 etapas que a mí me llaman grandemente la atención en las Escrituras y es donde quiero centrarme. Dije que no voy a ser extenso, pero en esta porción de la palabra hay 3 etapas y es donde quiero centrarme por un momento. Si miramos la palabra del Señor, dice las Escrituras en el versículo, leemos del versículo 24 al versículo número 30 para ubicarnos nuevamente en el contexto, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 28. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dice la palabra. En esta porción de las Escrituras hay 3 etapas y es donde quiero centrarme por un momento. Pedro en la barca. Pedro caminando sobre las aguas. Y dice las Escrituras en la segunda etapa, Pedro hundiéndose. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que más me llama a mí la atención en esta porción de la palabra? Que los discípulos entraron en la barca. Y dice las Escrituras que el viento era contrario. Pero había acontecido algo. Aun cuando el viento era contrario, los discípulos comenzaron a remar. Los discípulos comenzaron a avanzar. Ya habían caminado una larga distancia. Habían entrado mar adentro. Aún con el viento contrario. Aún con el viento contrario. Aún en medio de esta situación, ¿qué fue lo que hicieron? Estaban en la barca. Y cuando miro la palabra del Señor, Dios me ministra acerca de algo. Y es que puede venir el fuerte viento, puede venir las influencias, escucha, externas, los vientos externos, puede venir sobre tu vida y puede venir sobre mi vida. Pero iglesia del Señor, si nosotros permanecemos aún en medio de la corriente, aún en medio de todo lo que venga, remando y no nos bajamos de la barca, sino permanecemos firmes, algo va a pasar. Pastor, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillo, tus músculos espirituales se van a potencializar. Tu manera de pensar se va a potencializar. Hay algo que ocurre con los deportistas. A veces un deportista está cansado. A veces le falta la fuerza, está sumamente agotado. Y dicen de que muchas veces es problema, ¿tú sabes de qué? De fijar la mente. Sin embargo, cuando están agotados, cuando están que no dan más, pero fijan la mente, pueden caminar 1 milla más. Y Dios muchas veces va a usar las tormentas que aparecen en cada una de nuestras vidas con un propósito. Y es con el propósito de hacerte fuerte para la gloria y la honra del Dios de los cielos. Pero no solo eso. Quiero que puedas ver algo. Estaba en la barca, pero no lo veas solo ahora en la barca, sino que dice la palabra que algo ocurre. Cuando ve al Señor, dice que el Señor le dice quién era, y el Señor le dice ven, dice que comienza a andar, baja de la barca y comienza a caminar. Ahora, la misma condición que había, el mismo viento que estaba soplando cuando Pedro estaba allí en la barca, las mismas olas, son las mismas condiciones ahora. Y aún en medio de esas condiciones, ¿qué es lo que hace? Camina y anda. Quiero que puedas entender este principio. Las condiciones en ese momento no cambian. Cuando estaba en la barca, el viento soplaba. Cuando estaba en la barca, las olas eran impetuosas. Y ahí vemos a los discípulos
baja de la barca, está en las mismas olas, está en el mismo viento. ¿Y qué hace por un espacio de tiempo? Camina. Iglesia del Señor, quiero que puedas entender algo en esta tarde. Todo depende, ¿tú sabes de qué? De cómo nosotros procesamos las circunstancias que aparecen en nuestras vidas. Hay historias que tú has vivido y has tenido que remar muchas veces en contra. Muchas veces hemos tenido que luchar contra la enfermedad. Muchas veces hemos tenido que luchar contra las crisis económicas, pero has permanecido remando, avanzando. Ahora Pedro iba a experimentar algo nuevo que ningún otro de los discípulos había experimentado. ¿Y qué hace? Baja de la barca y comienza a andar. Pero aparece algo. La ola y el viento golpean con ímpetu. Quita la mirada del Señor para acortar la experiencia más gloriosa que quizás ningún otro hombre ha tenido después de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Hay experiencias que has vivido que solo tú has tenido la oportunidad de vivirla. Y la pregunta es, y has caminado en esa bendición, has caminado en el poder de la bendición, pero aparece la tormenta, aparece el fuerte viento para poner un límite al punto donde Dios quería tener la oportunidad de llevarle. Lo que me apasiona de esta palabra, ¿tú sabes qué cosa es? Que Pedro era un hombre apasionado, un hombre que amaba a su Señor y tenía una sola cosa en su visión. Jesús lo llamó y él quería ir donde estaba el Señor. La pasión por el Señor, la mirada puesta en la persona de Jesús, aun cuando vengan las circunstancias que vengan sobre tu vida y sobre mi vida, siempre que permanezcamos con la mirada puesta en Él, vamos a caminar. Y las circunstancias no te dañarán. Circunstancias han existido en todo tiempo. Crisis ha existido en todo tiempo. En la barca estaban las olas. Cuando comenzó a andar, estaban las mismas olas y el mismo viento. ¿Dónde está el punto? Cuando se quita la mirada del Señor. Y es mi anhelo en esta preciosa tarde que permanezca con la mirada puesta en el Señor. Siempre que quite la mirada del Señor, se hundirás y se acortará la experiencia más linda que Dios ha tenido la oportunidad de, que ha tenido preparado para ti. Ahora, mira esto por un momento. Eres una iglesia donde Dios está haciendo cosas lindas, donde se está orando, donde Dios está trayendo comunión los unos con los otros, donde se está estudiando la palabra a pesar de los temores, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Dios está haciendo florecer algo entre nosotros. Eso se llama caminar sobre las aguas. Eso se llama experiencias que transforman. Pero el viento, las aguas vienen con ímpetu para cortar la bendición y no te puedas acercar mucho más a tu maestro que te está llamando y te está diciendo, ven. Hay un punto donde Dios quiere llevar a la iglesia. Una cercanía con su maestro. Te pregunto en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. ¿El viento te acortará el paso? Los problemas, las situaciones, lo que puedas estar viviendo, aún tanta crisis, acortará la bendición que Dios tiene para tu vida. No te dejes intimidar por nada, sino sigue adelante al propósito que Dios tiene para ti. Pedro no se hundió por el desafío de caminar sobre las aguas, sino que la condición externa, los vientos externos, el fuerte viento, vino con el propósito de reducir el acercamiento a la persona de Jesús.
Tú me estás entendiendo en esta tarde, ¿no? Y es lo que quiero que te puedas quedar con esto en esta hora. Tercera etapa. Dice tercera etapa, dice el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá alguien que se está hundiendo en medio del temor? ¿Habrá alguien que se está hundiendo en el pecado? ¿Habrá alguien que está en una crisis de fe? Todo lo que Pedro vivió, escúchame, todo lo que Pedro vivió, toda aquella tormenta, todo aquel fuerte viento, servía para algo. Y era para revelar la crisis que hay en el corazón cuando se quita la mirada de nuestro Salvador. ¿Estás conmigo todavía? Decía que era sirvió para revelar la crisis que hay en el corazón cuando se quita la mirada del Salvador. Pedro no se hundió por el desafío de caminar sobre las aguas, sino que las condiciones externas afectaron la fe que es interna, condiciones que vinieron con el propósito de acortar esta preciosa experiencia. Muchas veces pensamos que lo que nos hace tambalear en la vida son las circunstancias que vivimos, pero no son las circunstancias, sino que son la perspectiva que tenemos de las cosas. Y más que muchas veces preguntando, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Miremos lo que hoy por hoy se está viviendo de otra manera. Señor, ¿para qué? Y estamos viviendo historia a cada uno de nosotros en el orden particular. No le preguntes más a Dios, Señor, ¿por qué? Sino dile, Señor, ¿para qué? Para implica propósito. Señor, ¿qué es lo que tú quieres sacar de la crisis que hoy por hoy yo estoy viviendo? Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi historia. Señor, porque yo quiero vivir aún los momentos de gloria más preciosos que tú tienes preparado para mí. Termino con 3 preguntas. ¿Cómo reacciona en los tiempos de crisis? ¿Qué dicen las reacciones que tiene acerca de tu propia persona? La crisis lo que hace es que revela ciertamente lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué dicen las reacciones? O sea, ¿qué dicen las reacciones que tiene acerca de tu propia persona? Y lo otro, ¿cuáles son los puntos que tenemos que trabajar para tener reacciones más espirituales? Azotado por las olas. ¿Cuáles son las olas que están amenazando tu matrimonio? Que está amenazando tu familia, que está amenazando la comunión, qué es lo que está amenazando tu propia salud, qué es lo que amenaza tu propia finanza, qué es. Cuando miramos en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo número 8, los discípulos habían tenido una experiencia muy parecida a esta. En el versículo número 23, el versículo número 23 al versículo número 27 dice las Escrituras: y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice la palabra del Señor. Si ves en las Escrituras, no era la primera ocasión
donde los discípulos tenían una experiencia, donde el mar, las olas, el viento se levantaba con ímpetu. Pero cuando Jesús dio la orden, algo aconteció y algo dijeron los discípulos. Se hicieron una pregunta y decían, ¿qué hombre es este? Como diciendo, ¿este quién es? Mateo capítulo 14, versículo número 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, dice las Escrituras, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. En Mateo 8, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Dicen, ¿qué hombre es este? Mateo 14, aparece la respuesta. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Es decir, que la experiencia que tuvieron la oportunidad de vivir les llevó a reconocer una sola cosa. Y es que Jesús es nuestro Salvador, es el Maestro. Y fuera de Él no hay oportunidad para cada una de nuestras vidas. Solo te dejo en esta tarde con esta palabra y te digo, ten ánimo. Él es el que es. ¿Por qué temes? Solo te digo en esta tarde, quizás lo que estás mirando delante de ti parece un gigante, parece algo que te roba el gozo, algo que trae temor. No te dejes llevar por lo que ve, sino vea la palabra del Señor, vea su presencia y escucha su voz para que sea fortalecido en medio de este tiempo, para que puedas permanecer firme, anclado sobre la roca para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en esta tarde. Mi anhelo es que retengas la palabra que he tenido la oportunidad de compartirte. Esto es el tiempo que estamos viviendo. La iglesia azotada por la presión de los políticos, azotada por la presión de tantas personas con dinero que tienen intereses y no intereses sanos. Eso es lo que estamos viviendo. Presiones del exterior que están afectando nuestro interior. Cuídate de los temores. Cuídate de la ansiedad. Cuídate de aquellas cosas que te irritan y están trayendo conflicto los unos con los otros. ¿Quieres que te diga por qué? Porque la misma distancia social que hoy se está poniendo desde el punto de vista para cuidarnos los unos a los otros, es la misma distancia también que está trayendo distancia desde el punto de vista en la comunión los unos para con los otros. Iglesia del Señor, estemos con los ojos abiertos, despertemos y estemos escuchando continuamente lo que Dios dice en medio de estos tiempos. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti en esta hora. ¿Me permite orar por un momento? Y quizás, escucha, una de las cosas que dije para que no salgas diciendo, porque el pastor dijo, yo no digo que lo que estamos viviendo no es mentira, sino solamente te estoy diciendo, no te dejes ministrar por aquello que parece un gigante, sino que anclemos nuestra confianza en el Dios de los cielos. Amén. Eterno Dios soberano, yo quiero honrarte, yo quiero bendecirte y quiero darte gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios eterno, por todo lo que estás haciendo, Señor, en medio de tu pueblo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero rogarte, Dios santo, aún por aquellos que están dentro de tu pueblo, aquellos, Señor, que
el temor ha venido sobre su vida en medio del contexto, en medio de todo lo que la nación ha tenido la oportunidad de vivir, lo que el mundo está viviendo. Padre, yo te ruego que como iglesia podamos anclar nuestra mirada, podamos poner nuestros ojos en ti, Señor, sabiendo sobre todo, Señor, que tú eres el que eres, que tú eres el Dios que controla, Señor, y que ninguna situación todavía, oh Dios Santo, se ha escapado de ti. Padre, yo quiero rogarte en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú nos permitas llegar, Señor, al lugar que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, que tú nos permitas, Señor, en medio de esta crisis, Señor, que podamos acercarnos, Señor, a ti. Padre, no es lo primero que estamos viviendo en medio de la nación, ni tampoco en el mundo. Hay otras crisis, Señor, que hemos tenido la oportunidad de vivirla, Señor, y hemos remado. A veces nos hemos cansado, Señor, pero hemos permanecido, Padre amado. Y yo te ruego que todo lo que la iglesia, Señor, está viviendo hoy, Señor, tú lo uses, Señor, para fortalecernos, Señor, como cuerpo tuyo. Señor, que tú puedas fortalecer nuestra fe en el nombre poderoso de Jesucristo. Estoy orando, oh Dios del cielo, y te lo estoy rogando. Padre, quita todo temor de cada una de nuestras vidas. Tu palabra dice que el temor traerá lazo, pero dice también tu palabra que aquel que confía en Jehová, dice que será exaltado, dice que será levantado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo ruego, Dios amado, que tú levantes a tu iglesia en medio de este tiempo. Señor, que lleves a la iglesia al lugar secreto, al lugar de la oración, al lugar de la búsqueda, al lugar, Señor, donde sabemos que donde único hay refugio para cada una de nuestras vidas, oh Dios del cielo, es en tu presencia. Padre, yo ruego que tú levantes a tu pueblo de una manera especial, que levantes intercesores, que levantes atalaya, Señor Padre, aunque tú puedas estar trayendo revelación entre los ancianos, tú puedas estar trayendo revelación entre los hermanos, Señor, que son maduros, Padre, que tu iglesia se pueda anticipar, Dios mío, y ver un poco más allá, oh Dios Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, todo lo que no provenga de parte tuya. Yo te ruego, Señor, que nos dé discernimiento en medio de estos días, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Los discípulos no pudieron discernir. Los discípulos lo que veían, Señor, era un fantasma, pero tú les hablaste. Y, Señor, tu voz es inconfundible. Ayúdanos a escucharte. Aun cuando tantos predicadores, Señor, hablan en medio de este tiempo, aun cuando tenemos tanta comezón de oír, ayúdanos a escucharte, Señor. Levanta un pueblo sensible a tu voz. Levanta un pueblo que se alinee con tu corazón. Levanta un pueblo, Señor, que solo te escuche a ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego por aquellos hermanos que se están quedando rezagados. Señor, trata con ellos conforme a su fe. Señor, háblales. Guárdales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. También te ruego, Señor, que guardes a tu iglesia de toda plaga, que guardes a tu iglesia de todo lo que no provenga de parte tuya. Guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres el que eres. No permita que nada corte la experiencia, Señor, que nosotros podemos tener contigo. Porque tú nos estás llamando y queremos acercarnos a ti. No queremos que el viento, que las fuerzas exteriores, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, reduzcan nuestra visión y nuestro paso de acercarnos y gozar de una compañía amorosa contigo. Y aún, Señor, cuando flaqueemos por un momento determinado, que tengamos la disposición en nuestro corazón para clamar a ti y decirte, Señor, como tu siervo te dijo, sálvanos, sálvanos. Padre, bendecimos a tu iglesia en esta tarde y te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego, Señor, que aquellos que tienen una visión clara, aquellos que están creyendo en ti, oh Dios Santo, Señor, a ciega, Padre, puedan contagiar a otro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Como un solo cuerpo, como un solo puño,
Señor, podamos retener tus promesas para cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. He corrido un poquito con la palabra. Si fuera en la mañana me deleitara un poco más. Pero a pesar de que se ha dado espacio, pero lo que quiero es que te pueda quedar con la esencia. Tormenta siempre ha existido. Y cada uno de nosotros hemos vivido nuestra propia historia. Pero si tú has permanecido, ¿por qué cosa ha sido? Porque tus músculos espirituales se han fortalecido en medio de la tormenta y has remado y te ha costado, pero no eres el mismo. Y cada vez que te atreves a dar un paso de fe, a hacer lo que otro no tiene la oportunidad de hacer, y andas, pero de repente quita la mirada del Señor cuando ha sido el mismo viento, ha sido la misma fuerza, pero quitas la visión del Señor, te hunde. Entonces, ha sido el mismo viento, la misma tormenta siempre. Ahora, enfoquémonos, porque Dios tiene mucho más para tu vida y mucho más para mi vida. Dios te bendiga, pastor.